Hola a todos, mi nombre es Carolina Pardo, soy fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, de la especialidad Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, y el día de hoy les voy a comentar qué es lo que hacemos los fiscales en general y cuál es el día a día de todos nosotros. Según el modelo de gestión que tiene la Fiscalía Sur, nosotros estamos divididos en dos tipos de fiscalía. Están los fiscales que ven primeras audiencias y controles y yo que pertenezco al equipo de los fiscales persecutores. La labor de nosotros principalmente es la dirección de la investigación. Una vez que los colegas que están a cargo de las primeras audiencias se controla alguna detención, esas causas, una vez que es controlada su detención y judicializada, son derivadas hacia una unidad que la deriva a los fiscales por especialidad. En mi caso es los delitos de violencia intrafamiliar. Mi labor está encargada de continuar la investigación que en un primer momento tomaron esos fiscales los controles de detención. Además de eso, también me encargo de la investigación de causas que llegan a través de denuncias que efectúan las personas, ya sea en carabineros, policía de investigaciones, tribunales o denuncias que llegan directamente a la fiscalía. Nosotros estamos encargados, los fiscales persecutores, de iniciar la investigación, tomar contactos con las víctimas, estudiar los antecedentes, verificar si esas causas pueden o no llegar eventualmente a un juicio y luego de eso ir a juicio objeto de que se obtenga una sentencia condenatoria. Eso es, a grosso modo, lo que hacemos los fiscales persecutores. Nosotros tenemos una dinámica bastante distinta por las víctimas que tratamos. Usualmente, en el caso de nosotros, nuestras víctimas, el agresor es una persona familiar, puede ser un hijo, un padre, un abuelo, un hermano, lo cual hace mucho más difícil que muchas veces la víctima esté completamente comprometida con la persecución penal. Muchas veces resulta bastante complejo lograr una conciliación entre lo que es la persecución penal y qué es lo que en definitiva busca esa víctima. En el caso de delitos de otra entidad, como por ejemplo en un robo, en que una persona es víctima de un robo, usualmente esa persona quiere que quien lo asaltó sea condenada. En el caso de la violencia intrafamiliar es una cosa completamente distinta. Muchas veces la gente no quiere que su familiar sea condenado. Necesita que esa persona o reciba un tratamiento o se vea su situación de consumo problemático de droga. Eso hace que nuestras víctimas tengan una calidad y características muy distintas a lo que son otras víctimas. Y eso también es un mayor desafío para nosotros para lograr muchas veces poder conciliar entre lo que la víctima necesita y lo que nosotros podemos brindar. Muchas veces la gente necesita una ayuda que es completamente distinta a la labor de nosotros. Y resulta bastante complejo lograr conciliar eso. En el caso de la Fiscalía Sur existen ciertos programas que tiene establecida la Fiscalía Regional, como son los tribunales de tratamiento de droga, que muchas veces nos permite a nosotros ayudar a esa persona que tiene la calidad de imputado y que es un consumidor problemático de droga, para que en definitiva esa persona pueda ingresar a un tratamiento y se logre lo que busca la víctima, que es muchas veces una situación distinta a la resolución netamente del conflicto penal. Por lo tanto, hay que tener ciertas características para poder entender a esas personas, entender que existe desistimiento, que es un fenómeno bastante ocurrente en este tipo de delitos, y poder entender muchas veces qué es lo que en definitiva busca la gente y que es una situación mucho más allá de lo que uno puede darle solución como abogado. Es ciertamente dinámicas distintas que son bastante complejas y que con la práctica los fiscales que llevamos esta especialidad hemos podido ir abarcando. Usualmente lo que hacemos nosotros cuando se toma contacto a través de una denuncia es en primera instancia, en el caso de violencia intrafamiliar, es aplicar pautas que están establecidas para determinar los riesgos. Y en base a esas pautas que se aplican al contacto que hay con la víctima, es que en definitiva logramos otorgar medidas de protección que son las que las personas necesitan. Muchas veces se les da rondas periódicas de carabineros, lo cual ciertamente otorga una mayor seguridad para la comunidad al saber que personal de carabineros concurre a su domicilio, toma contacto con las víctimas, verifica el estado en que está y luego ellos nos informan a nosotros. También a través de la unidad de atención de víctimas y testigos se le puede dar otra serie de medidas, como son los resguardos en sus domicilios, alarmas de seguridad, teléfono, reforzamiento en chapa,
Pero en definitiva esas medidas son determinadas en base al contacto con la víctima y qué es lo que necesita esa víctima para poder entender que su situación de seguridad está un poco más mejorada versus lo que llega cuando inician las denuncias ante la Fiscalía. Bueno, ahora yo los voy a invitar a mi oficina, que es donde desarrollamos gran parte de la labor cuando no estamos en audiencias programadas o en algún juicio ante los tribunales. Los invito. Hola Natalie. Hola. Hola Nadia. Hola Carola. ¿Llegaron las nuevas o no? Sí, llegaron las nuevas. Ah, perfecto. Estoy pensando una que quería conversar contigo. Ya, veámosla. Quiero saber tu opinión porque se trata de un delito de lesiones. Está el informe de lesiones en DIF, le pegó el cónyuge. A ver. Ya, pero a la vez también supuestamente podría haber un delito de amenaza. Entonces quería saber qué opinabas tú, si la separábamos o la manteníamos. Ay, tomaron contacto en la pauta BIF. Sí. Ah, riesgo alto. Ya, la víctima se tomó contacto, controlaron la detención, veamos, ya se formalizó la investigación, verifiquemos si están con cautelares, ya, sí, letra A, ya, salió de la casa. Yo estoy en este servicio desde el año 2003. Ingresé como abogado asistente en la Fiscalía Local de Río Bueno. Y luego del año 2005 ingresé como fiscal en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. He trabajado en distintos escenarios, desde los escenarios en el sur donde hay pobreza muy grande, donde además de eso los recursos son prácticamente escasos, donde las fiscalías no tienen muchos recursos, donde hay que incluso a veces se acaba hasta el gas porque hay que pedir el camión, hasta Santiago donde hay muchos más recursos. Yo creo que cuando uno hace su trabajo y uno se va a su casa tranquilo, para mí es algo gratificante. La gente piensa que nosotros lo que buscamos es en definitiva que todas las personas sean condenadas. Eso no es así, eso no es el punto último de nuestra labor. La labor del fiscal es mucho más allá de eso. Nosotros diariamente, aunque la gente vea muchas carpetas, para nosotros cada carpeta es una persona. Cada carpeta que revisamos es una situación distinta. En cada una de ellas nosotros conocemos a distintas personas sin siquiera verla. Situaciones difíciles hay prácticamente todos los días. Yo no solo me he desempeñado como fiscal de violencia intrafamiliar, he trabajado también en la unidad antinarcóticos, trabajé varios años ahí. Me desempeñé también como fiscal de delitos económicos, he investigado también en delitos violentos, por lo que he podido recorrer una gama bastante grande de distintas investigaciones. Siempre lo más difícil es los delitos en los cuales hay niños, donde hay personas muy vulnerables, son ciertamente las situaciones más complejas en las cuales uno le toca vivir. Con las investigaciones y con las denuncias que uno recibe puede conocer dramas bastante fuertes respecto de familias, niños abusados, personas que son agredidas diariamente, denuncias donde llegan diciendo que una familia que vive en una mediagua con 5 niños, denuncias que llegan en pleno invierno donde uno, por lo menos para quienes somos mamás y papás, el solo pensar en eso es muy fuerte. Eso unido a que uno tiene que llegar a su casa y olvidar todo lo que vio en el día y empezar de cero. Versus situaciones muy gratificantes como son causas donde muchas veces se logran salidas alternativas, donde uno logra eventualmente reparaciones para personas, se logran también coordinar tratamientos de rehabilitación para, como yo les comentaba al inicio, nosotros estamos en contacto con personas que son víctimas de delito. Aquí nadie viene por algo bueno. Cada vez que uno ve pasar por los pasillos niños, sabe que a ese niño le pasó algo.
yo no veo delitos sexuales, pero sí mis colegas que trabajan en esta fiscalía ven delitos sexuales. Y eso es una carga muy fuerte. Y muchas veces entre nosotros mismos logramos alivianar un poco esa carga. Tomándose un café, contando cómo estuvo su fin de semana. La verdad es que la labor del fiscal en sí es gratificante cuando uno se da cuenta que su trabajo está bien hecho. Sí, pero con el tiempo, cuando uno ya tiene bastante training en esto, uno mismo logra cambiar el switch. Uno mismo tiene que hacerse para cambiar ese switch, para no llevar esta carga que tenemos diariamente a sus casas, porque si no sería imposible. Uno tiene que aprender a hacer eso. Y eso es algo que le da la práctica. La reforma empezó el año 2000. En esa época yo estaba terminando quinto año. Esto más o menos se suscitó mientras yo me tocaba hacer mi práctica. En un primer momento la verdad es que mi intención no era dedicarme al área penal, sino que al área civil. Pero por esas cosas del destino, el cupo para poder hacer la práctica en área civil estaba copado y solo quedaba el área penal. Y como hay que hacer la práctica, yo opté por tomar el área penal. La verdad es que la gente que uno conoce, los casos que uno ve que son bastante fuertes, pero que al final cuando uno logra solucionar en parte eso, la verdad es que es muy gratificante. Yo decidí en ese momento, cuando empecé a tomar conocimiento del área penal y ya empecé a interiorizarme un poco más, decidí postular en primer lugar al sur, porque entendí que Santiago y la región metropolitana era un desafío muy grande. Sentía que necesitaba tener una preparación extra y que esa preparación me la iba a dar siendo abogado asistente. Y así decidí irme al sur y postular allá, donde trabajé alrededor de 9 meses, aprendí muchísimo. Era una fiscalía muy pequeña, que era un fiscal, un abogado asistente, una secretaria, un auxiliar y un técnico. Esa era toda la fiscalía, donde hacíamos desde generar un RUC de una causa hasta ir a tomar una audiencia. Y luego que yo me inicié como abogado asistente, ya en ese momento sabía que mi futuro era ser fiscal y que ya no había vuelta atrás.